Bendito seas. Usted tiene un Dios grande, amén. ¿Lo cree de esa manera? Mire, si cada vez que yo hago una pregunta me contestan dos o tres, mi fe flaquea. ¿Usted tiene un Dios grande? ¿Lo cree realmente? Bueno, lo tiene que creer. Porque este Dios grande quiere hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. Y milagros no son simplemente cosas. Milagro tiene que ver con una vida distinta, con una esencia distinta en el corazón de cada uno de nosotros. El milagro más grande del cual puede participar el ser humano no es una sanidad, no es una multiplicación material. Nosotros vamos a ver que la palabra de Dios está plagada de este tipo de situaciones, pero más de la mitad de las personas que han recibido ese milagro precisamente no se mantuvieron en el camino del Señor. Por eso el milagro más grande que la persona puede recibir es la vida de Cristo a través del Espíritu Santo viviendo y renovándose adentro nuestro. Amén. Y eso déjeme decirle que usted lo tiene. Eso está en su corazón. Ahora nosotros tenemos que saber cómo funciona eso, porque si no tenemos un tesoro, pero no sabemos cómo usarlo. Es como aquel que tiene en el cimiento de su casa escondido un tesoro y tiene pobreza en su casa. Tiene que encontrar, tiene que saber cómo utilizar ese tesoro. Y es un poquito de esto que en esta noche me gustaría hablar. El milagro de la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros es tan grande que el apóstol Juan decía que si él tendría que imprimir libros que relataran la vida de Jesús, no cabrían en todo este mundo. ¿Por qué razón? Porque la vida de Jesús era un milagro. Cada palabra, cada gesto, cada interrupción en los caminos en los que iba con sus discípulos, cada manera de dirigirse a las personas, cada campaña de sanidad que él hacía, era para escribir un libro de cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque es una vida. Qué escasamente pedimos nosotros cosas de parte de Dios cuando Dios derrama una vida dentro nuestro que está esperando poderse manifestar. Pero a veces, sin darnos cuenta, somos nosotros quienes oprimimos esa vida. Y esa vida no se manifiesta. Yo quiero en esta noche que cada uno de nosotros podamos aprender cómo esa vida se tiene que liberar y también entender si hay algo que está atrapando esa vida y no la deja salir como tiene que ser. Porque Cristo nos ha llamado a una plenitud grande, gloriosa, mucho más de lo que a menudo cada uno de nosotros vivimos. Así que es mi deseo que en esta noche el Espíritu de Dios pueda hablar a la vida de cada uno y realmente eso que el Señor puso en nuestra vida, que es su vida, pueda ser liberada en todo momento. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces. El título que le hemos puesto es Fe o Costumbre. ¿Cuántos de los que están aquí tienen algunas costumbres? Bueno, esté pensándola porque después le voy a preguntar. Alguno cuénteme. Yo le voy a contar una mía, pero si usted me cuenta una suya. Dice la palabra de Dios así. Marcos 6, capítulo 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas, enseñando alrededor. Habiendo escuchado este texto, me hizo meditar mucho. No podía hacer milagros entre ellos. ¿Por qué? Por la incredulidad. Ahora, ellos lo conocían a Jesús porque era donde Jesús se desarrolló de manera cotidiana, donde Jesús se desarrolló como niño, como joven, como carpintero, o sea, era una persona familiar. Conocían a su familia, lo conocían a Jesús. Entonces yo comencé a pensar un poquito, digo, ¿qué es lo que pasó, Señor, acá? Y bueno, entendí algo, que ellos se acostumbraron. Yo le hice anteriormente, le dije que pensara en una costumbre. Cuénteme, a ver quién se anima, alguna costumbre que tenga. A ver. ¿No podés? No puede escuchar música sin auriculares. Es una costumbre. Entonces, cada vez que escuchas música, auriculares. Si no, otra costumbre. A ver. Ahí está. Y tranquilo, que nadie lo moleste. Pero me levanto y tomo mate. Otra costumbre más. A ver. Ahí está, otra costumbre. Muy bien. La última. A ver. Las plantas. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Yo le voy a contar una costumbre mía. Más que costumbre ya es un toque, ¿no? Pero bueno, yo me levanto muy temprano. Tengo que tener el día anterior toda la ropa preparada. Tengo que tener la ropa con la que voy a salir en un lugar, tengo que tener la llave y los documentos en otro lugar, tengo que tener el mate preparado, entonces yo a la mañana, como algunos saben, me llevo un tiempo saber en qué país estoy, quién soy, ¿no es cierto? O sea, me cuesta un poquito. Entonces es autónomo lo mío, yo me levanto, paso por acá, sigo por allá, donde me falla una cosa se me acabó el mundo. Porque todavía no conozco y después salgo de casa, voy orando en el camino y a la media hora más o menos ya me ubico un poquito, ¿no? Pero si me llega a faltar los documentos, me llega a faltar la llave, chao, una crisis. Pero son costumbres. Entonces la costumbre es un hábito repetitivo. La costumbre tiene tal compromiso, por así decirlo, en la vida de la persona, que la misma costumbre forma tradiciones. Y muchas veces las tradiciones no tienen un fundamento sólido. Hay tradiciones religiosas, por ejemplo. No vamos a dar nombre, pero si uno pone una botella de agua a una santa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Dice que la santa se toma el agua. Por supuesto que no se la toma la santa, se evapora. En África hay una tradición que también le hacen como una casilla a los muertos, a determinados muertos, a determinadas personas, ponen alimento ahí, ¿no es cierto? Y no sé, ellos creen que él se lo come a la noche o el espíritu se lo come. La realidad es que o se lo comen los animales o hay algún vivo siempre escondido por ahí atrás que se come las cosas, ¿no? Entonces la costumbre
ha generado tradiciones, aunque las tradiciones no siempre han sido sólidas, pero la costumbre ha llevado a que se repite inexorablemente y se termine formando una tradición. También las costumbres, las buenas costumbres de determinados lugares, han dado lugar, ¿no es cierto?, a la parte jurídica, a lo que se llama el derecho consuetudinario, que quiere decir se respeta, ¿no es cierto?, y tiene un peso legal la repetición de la costumbre propia del lugar. Entonces esto es algo muy fuerte. Y hay costumbres buenas y hay costumbres malas, ¿no es cierto? Pero esto se repite inexorablemente. Ahora, hay algo parecido a lo que es la costumbre, que no es necesariamente costumbre, que es el acostumbramiento. ¿Qué es el acostumbramiento? Bueno, a nosotros nos puede parecer que, bueno, acostumbramiento es más de lo mismo. No. El acostumbramiento, ¿cuándo inicia? Cuando yo tengo una manera determinada de llevar mis cosas y ante algo que sucede, yo cambio. Pero luego que ese estímulo tan fuerte me hace a mí cambiar, de a poquito es como que se va yendo la fuerza, la pasión, y me convierto simplemente en alguien que repite algo, pero que ya eso está lejos de lo que fue al principio. Y lo repito por repetirlo, y lo puedo repetir de tal manera que termina en algún momento entrando en conflicto con aquello que lo originó. Cuando vos ves, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, bueno, su pasión religiosa, ¿no?, lo llevó a ser quien fue, pero su repetición de la ley, su repetición de las formas, de las costumbres, lo llevaron a entrar en conflicto con el mismo Dios al que servía. Y este es el peligro del acostumbramiento. Y esto es un poquito lo que pasó con la gente que estaba escuchando a Jesús, porque era gente de su pueblo, era gente de su familia. Porque nosotros vamos a ver también que María en algún momento no le habla a Jesús como quien Jesús es, sino como hijo. Entonces Jesús le soluciona en las bodas el problema del vino. Los hermanos no lo reconocen a Jesús como quien es Jesús. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué no te manifestás al mundo si que haces todos estos milagros? Era algo muy familiar, era algo muy de costumbre. Y el pueblo, ¿qué señala de Jesús? ¿No es este el carpintero? Estaban acostumbrados a Jesús. Y esta costumbre los llevó a una dureza, a una incredulidad, desde la cual Jesús no actuó sobre el pueblo. Y esto me llamó mucho la atención porque esto es algo que suele suceder en la iglesia. Cuando digo la iglesia, usted recuerde, yo no digo esta congregación. Yo cuando hablo de iglesia hablo del cuerpo de Cristo a nivel mundial, a nivel general. Muchas veces en la iglesia entra la costumbre y con la costumbre entra el acostumbramiento y con el acostumbramiento entra esa comodidad de repetir las cosas que me son lógicamente cómodas, valga la redundancia, y que nadie me altere ese ritmo. Tengo una forma ya personal. Yo los días sábados voy a la iglesia. Y los jueves, no, los jueves no. Yo de tal hora a tal hora oro. Che, ¿no querés venir a orar con...? No, yo ya de tal hora a tal hora oro. Entonces armamos nosotros una suerte de situación en la que nos es cómodo a nosotros, nos conformamos a ello, nos limitamos, pero eso va perdiendo como acostumbramiento la esencia de lo que realmente es. Y llega un momento que la pierde a tal punto que nuestra costumbre termina atentando contra la voluntad de Dios. Yo quiero en esta noche poder hablar acerca de algunos aspectos de lo que nosotros tenemos que salir para que no nos ocurra lo que pasó con estas personas.
para que realmente podamos tener el criterio correcto de Jesucristo y podamos participar de lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren vivir un milagro diario en su vida? Yo lo quiero vivir. Yo no quiero vivir desde lo natural. Yo no quiero vivir desde la costumbre, porque desde la costumbre vos ya sabés lo que va a pasar, hasta cierto punto, ¿no? Pero vos ya sabés qué es lo que va a pasar, porque tu orden se va a reproducir siempre en lo mismo. Pero cuando viene el Señor y altera tu orden, ¿qué pasa? Empiezan a pasar las cosas de Él. Y ahí es donde se pone lindo el asunto, ahí es donde lo empezás a conocer a Él y empezás a conocer no solo quién es Él, sino empezás a conocer el poder de Él. Y eso, iglesia, es lo que llena a cualquiera. La costumbre no llena a nadie. La costumbre nos hace secos, nos hace faltos de compromiso. La costumbre no tiene el sabor, no tiene la sal, no tiene la luz, pero la vida de Él sí. Y Él quiere cada día derramar más de su vida en nosotros. Pero nosotros tenemos que soltar aquellas cosas que impiden esta renovación. Entonces yo quiero hablarte hoy simplemente de 3 cosas de las cuales nosotros debemos de salir. 3 acostumbramientos del cual tenemos que salir para poder entrar en esta plenitud de Cristo. ¿Amén? Bueno, el primero de ellos vamos a ir al versículo 3, y tenemos que salir de la actitud de escandalizarnos de Cristo. Escandalizarnos de Cristo. ¿Qué es escandalizarnos de Cristo? Bueno, vamos a ver. Decían ellos, ¿no? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Escandalizarse de él no es decir, ¡ah! No. Escandalizar tiene una traducción, o mejor dicho, el original es escandalizo, que es una acción negativa con respecto a él y con respecto a la fe. Es una acción que en otro término es lo mismo que apostasía. Es separarse de Dios y es negar la fe. Y esto es lo que estaba haciendo la gente que lo conocía a Jesús. Jesús viene a dar su primer sermón a su gente. Y su gente, si bien tenía muy buen testimonio de él, pero no podía dejar de pensar en Jesús como carpintero porque estaban acostumbrados a esto. Pero ahora Jesús no aparece como carpintero, Jesús aparece como Mesías. Y ellos están escandalizados de que el carpintero es el Mesías, porque estaban acostumbrados al carpintero. ¿Y qué puede pasar cuando te acostumbras al carpintero? Bueno, el carpintero tenía buen testimonio. El carpintero era una persona que cuando vos tenías una necesidad, ¿qué hacías? Ibas al lugar y resolvías la necesidad. Y si la necesidad era muy grande, mandabas a llamar al carpintero, ¿y qué hacía el carpintero? Va a tu casa. Y a veces a nosotros nos es cómodo un Jesús carpintero. Nos es cómodo un Jesús familiar que haga lo que nosotros le estamos pidiendo, que cubra nuestras necesidades como un carpintero cubría las necesidades del pueblo. No nos sirve un Jesús Mesías, el cual dice, deja todo lo que tenés y seguime. Despojate de las cosas de tu corazón, que son las que tenés en primer lugar, si no, no me podés seguir a mí. No estoy simplemente para arreglar un carro o para construir una casa, porque carpintero no era simplemente en esa época alguien que trabajaba la madera, era un constructor. Yo no estoy para esas cosas solamente, estoy para algo mucho más importante. El carpintero resuelve necesidades. El Mesías vino a salvar el mundo. Y esa es la gran diferencia. Y ellos se escandalizaban de que Jesús era el Mesías.
Ahora, ¿por qué se escandalizan? Bueno, porque cuando uno está acostumbrado o tiene un acostumbramiento, entra en conflicto con la realidad espiritual. ¿El acostumbramiento con qué tiene que ver? El acostumbramiento tiene que ver con el desarrollo propio y por ende con la aceptación social. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago tal y tal cosa para socialmente ser alguien, ser reconocido, ser aceptado, obtener algo a cambio en lo cual yo puedo manifestarme nuevamente a esas personas y estar bien aceptada, bien recibida, y eso me gratifica y todo es yo. Ahora, cuando viene el Mesías, ¿qué pasa? Se rompe todo eso. Y déjeme decirle algo, cuando yo estamos acostumbrados a algo, cuando viene la verdad del Mesías, cuando viene la verdad de Cristo, cuando viene el Espíritu Santo, va a tocar, va a desafiar aquellas cosas a las cuales estamos acostumbrados y generalmente se va a responder con hostilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy cómodo con esto. Un Cristo carpintero me deja a mí seguir con la mía. Un Cristo carpintero que lo llamo cuando tengo algún problemita, cuando algún mueble no me cierra bien, cuando pasa algo, que cuando tengo una necesidad. Me sirve, no me sirve el Mesías, que me está diciendo, seguime, que me está diciendo, vení conmigo, que me está diciendo, no sos vos, soy yo. Ese no me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Me escandalizo. ¿Y cómo se escandalizaban ellos? Y no aceptaban. ¿Cómo nos escandalizamos nosotros? Cuando le ponemos un hasta ahí al Señor. Cuando el Señor dice, yo soy algo más de lo que vos estás acostumbrado. Yo soy algo más de que vos vengas un sábado o un jueves a la iglesia. Yo soy algo más que tu devocional a la mañana. Yo soy mucho más que eso. Eso no está mal, eso es una parte, pero eso no es todo. Yo tengo mucho más que eso. Y déjame decirte una cosa, en el acostumbramiento no hay milagros, porque en el acostumbramiento no hay confianza, no hay fe. En el acostumbramiento hay incredulidad. El pueblo no tenía problema con Jesús. Se maravillaban de las palabras de Jesús. El pueblo no tenía problema con Jesús carpintero hablando las cosas de Dios. Qué bueno, mientras me hace el mueble me habla de las cosas de Dios. Qué lindo, che, ¿no sabe qué bueno el carpintero aquel? Cómo te habla de las cosas que sabe. Con eso no tenía problema el pueblo. El pueblo tenía el problema con el Mesías. Y nosotros a veces no tenemos problema con el Dios que soluciona las cosas. Tenemos problema con el Dios al que nos tenemos que rendir. A veces no tenemos problema con el amor de Dios cariñoso. Tenemos problema con el amor más elevado de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Entonces, ¿qué pasa? Nos movemos a un nivel natural y lo sobrenatural de la vida de Él no lo podemos experimentar. Porque preferimos al carpintero antes que al Mesías. ¿Me va entendiendo? ¿Por qué preferimos al carpintero antes que el Mesías? Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Usted se acuerda cuando Jesús era pequeño? ¿Qué decían los fariseos? Se lo habían puesto al medio, le hacían preguntas y él contestaba. Estaban maravillados. ¿Recuerda? ¿Y qué pasó cuando Jesús creció y se representó como el Mesías? Lo quería matar y lo mataron. ¿Usted entiende la diferencia? Hay un Cristo que es cómodo, hay un Cristo que lo queremos todos. ¿Por qué razón? Porque no lo queremos al Cristo, porque creemos lo que ese Cristo puede hacer por nosotros, para nosotros seguir de nuestra misma manera. Eso no sirve, porque ese Cristo, si no tuviera el amor que tiene hacia tu vida, te dejaría y vos repetirías lo mismo y perderías gran parte de tu vida yendo, como decimos siempre, detrás de la caña con la manzanita
y te vas a estrellar, y cuando quieras volver de nuevo al lugar te vas a dar cuenta que perdiste un montón. Ese Cristo te ama de tal manera que muchas veces interrumpe aquellos caminos propios en tu vida y te va guiando y te va dirigiendo al camino que Él trazó. ¿Por qué? Porque quiere el bien de cada uno de nosotros. Ese es el Mesías. Ese es el Cristo de poder. El carpintero arregla cosas solamente. Y Cristo no es un carpintero. Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y no vino a este mundo a hacer muebles. Vino a este mundo a salvarlo. Amén. Bueno, entonces lo primero que usted tiene que, o de lo que tiene que salir, es de escandalizarse. Es de separarse. Es de negar la fe. ¿Y qué es negar la fe? Negar la fe no es renunciar a ser evangélico. Negar la fe es renunciar al gobierno del Espíritu Santo sobre su vida y tomar usted su vida sobre sus propias manos. No se escandalice. No se escandalice. Cuando Él lo está llamando a caminar sobre las aguas, no se escandalice. Él está cumpliendo el deseo más profundo de su corazón, que usted participe de lo sobrenatural de Dios. La vida de Cristo es algo sobrenatural y Él quiere llevarlo a usted a caminar sobre esa vida. Entonces, lo primero que usted tiene que salir es de esa actitud de escandalizarse cuando Él viene a su vida como Mesías, no como el carpintero que usted espera, y lo desafía a caminar sobre las aguas. Amén. Salir de la costumbre para poder entrar en un tiempo nuevo. La costumbre hace que se estanque el tiempo en tu vida. La costumbre hace que repitas continuamente lo mismo y no puedas entrar en el tiempo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay un tiempo natural que es producto de repetir, ¿no es cierto?, las mismas cosas, es producto de las situaciones, es producto de lo natural, pero hay un tiempo espiritual que se presenta como una oportunidad en la cual vos tenés que entrar a Él por medio de la fe. Entonces acá Jesús interrumpe el tiempo del carpintero y va a entrar en el tiempo del Mesías, y el tiempo del Mesías va a estar presentado para todo su pueblo primero. Decime una cosa, ¿hay una oportunidad más grande que esta? Dios se hace hombre, viene a esta tierra, voy a ir a mi ciudad para contarles. Ellos tienen la primicia. Mirá lo que les dice el Señor. Lucas 4:20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. ¿Cuándo? ¿Y cuándo es hoy? Exacto. Hoy. Entonces, qué bueno, a ver el carpintero, que habla tan lindo, que cuando me hacía los muebles me hablaba del Señor, ahora va a hablar en la sinagoga, a ver qué dice en la sinagoga, y todos ahí con el mate, escuchando, ¿no? A ver qué va a decir. Y el carpintero ya no habla como carpintero, es el Hijo de Dios. Bueno, querida ciudad, el tiempo del Mesías hoy se cumplió. Oh, chao. Porque la costumbre no te permite aceptar que hoy es el día. La costumbre, ¿qué te está diciendo? Bueno, hoy sí, me gusta la palabra y tocó algunas cosas, pero no sé si hoy quiero trabajar con él, no sé si hoy quiero aceptar la mano del alfarero adentro, vamos a ver el sábado que viene qué pasa. No, es hoy. El hoy de Dios, dice la palabra, si hoy escuchares su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Por qué? La ciudad se había acostumbrado, no era solamente la ciudad, era el pueblo de Dios, se había acostumbrado, ¿por qué? Por oír pesadamente. ¿Cuál era el acostumbramiento? Sus antecesores, los profetas, ya no eran tomados como hombre de honor para sus vidas, eran simplemente historias viejas. Hasta habían perdido el sentido
de que actitudes como las de ellos fueron las que los mataron a los profetas. Entonces ya quedaron en el olvido. Se habían acostumbrado a la ley, ya le habían encontrado la vuelta. Bueno, voy a hacer pecadito mato 2 palomas, consigo una paloma para poder hacer este pecadito. Le habían encontrado la vuelta. Se habían acostumbrado a la ley, a los profetas, pero ese tiempo se terminó. Y algo que escuché que me gustó mucho, que cuando Jesús habla, Él va a dar el sermón y en el sermón le falta una parte. La palabra que Él va a pronunciar delante del pueblo está en Isaías 61, 1 al 3. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¡Wow! Ahora, cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento, Jesús dice, vine a predicar el día de la buena voluntad del Señor, pero no habla de la ira del Señor. ¿Por qué razón? Porque ese hoy de Jesús es el tiempo del Cordero, no es el tiempo del juicio que va a venir. Por eso Él no habla de la ira del Señor. Él no habla de la ira del Cordero. Él habla del tiempo del siervo de Jehová, el tiempo del Cordero de Dios. No el tiempo de la ira, no el tiempo en el que Él va a venir como un juez que va a juzgar al hombre. Ahora es el tiempo, por eso dice hoy, porque vos hoy, yo hoy, estamos en el mismo tiempo que ellos, en el tiempo del Cordero, en el tiempo de la gracia. Hoy es el día. Hoy es el día en el que Él quiere vendar al que está quebrantado, quiere sanar al quebrantado, dar vista a los ciegos. Es hoy. Hoy es el tiempo de la buena voluntad de Él. Buena voluntad que empezó en nuestras vidas y buena voluntad que está esperando derramarse al mundo entero a través de tu vida. Pero es hoy, iglesia. Y si yo hoy estoy acostumbrado, no solamente esto no es eficaz para mi vida, sino que tampoco yo puedo hacer que sea eficaz para otros. Pero el tiempo es hoy. Por favor, muchos están esperando a mañana. Muchos están queriendo organizar todo y cuando esté todo organizado, ahí sí, nunca va a estar todo organizado. Porque cuando ya está organizado, van a haber más cosas que vas a querer organizar y van a haber más, pero la decisión no está tomada cuando hay más cosas, la decisión fue tomada antes. Hoy es el tiempo, iglesia. Así como hoy era el tiempo para ellos, hoy es el tiempo para nosotros. Qué desesperación. Las vírgenes que esperaron, que estaban, pero que se acostumbraron a esperar. Y cuando vino el novio y cerró las puertas del novio, che, ¿cuándo pasó? Ah, bueno, pero nosotros estuvimos esperando. No, ya no hay vuelta, ya no se puede entrar. Ya pasó. ¿Cómo ya pasó? Si yo estuve esperando, ya está. Iglesia, no hay tiempo para dormir. ¿Qué es lo que nos permite vivir con los ojos abiertos? Vivir en lo sobrenatural de Jesucristo. Lo sobrenatural no es una fábula. La ceguera es una fábula. Lo sobrenatural no es una fábula. Nos permite estar despiertos al tiempo presente. Las cosas que hoy están pasando ya son grotescas, pero el acostumbramiento hace que lo tomes como algo normal. Como algo que todo el mundo lo hace, que está bien aceptado, o que no está bien aceptado, pero como lo hacen todo y como sale en la televisión, entonces lo tomamos. Si hoy lo sobrenatural de Dios no despierta nuestras vidas, no tenemos oportunidad.
Hoy necesitamos el espíritu del Mesías. No necesitamos la ayuda del carpintero. Por favor, iglesia, no lo quieras a tener a él como carpintero. Tenelo como cordero. Que él pueda ser el guiador. No sea el que cuando te falta algo lo llamás por teléfono para que venga. Que sea el que seguís. No el que resuelve las cosas desde el lugar material, sino el que resuelve las cosas desde el lugar espiritual. No es tiempo del carpintero, es tiempo del cordero. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el tiempo para tu vida. Hoy es el tiempo para volver a Él. Hoy es el tiempo para renunciar con aquel pecado que lo estás practicando. Hoy es el día para consagrarte, no para tener todo resuelto y hacerlo. Es hoy, iglesia, es hoy. Hoy se ha cumplido esta palabra, pero no la pudieron entender. No porque no pudieron entender la palabra, porque oían pesadamente. Y si oían pesadamente todo lo que escucharon a lo largo de su vida, ¿cómo iban a hacer para creer que aquel que estaba enfrente de ellos era el Mesías y que hoy se había cumplido el tiempo? Si todo lo que hemos escuchado hasta hoy lo hemos escuchado pesadamente, ¿cómo hoy vas a escuchar y vas a decir, esta palabra realmente es para mí? Estamos en el tiempo del Cordero, iglesia. Estamos en el tiempo en donde Jesús sigue salvando. Cada vez está siendo más difícil. Cada vez la fe de muchos se va endureciendo. Cada vez se está acercando la noche y se está adormeciendo las personas. Cada vez más, como dice la palabra, la gente corre de acá para allá, la ciencia aumenta, como dice la palabra de Dios, y el corazón de muchos se está endureciendo. Hoy es el día. Hoy es el tiempo del Cordero. Hoy es el tiempo en donde cada uno de nosotros tenemos que levantar, salir del acostumbramiento y renovar nuestras vidas en virtud a la misericordia del otro. ¿Por qué no crecemos en nuestra vida? ¿Por qué nos estancamos? Porque estamos tan acostumbrados, porque estamos tan encerrados en nosotros mismos, que no tenemos tiempo para nadie. No tenemos tiempo para aquel que está más desesperado que como estuvimos nosotros antes de conocerlo a Él. ¿Vos te acordás cómo estabas? ¿Vos te acordás que ya no había nada que pudiera solucionar lo tuyo, que no tenías nadie al lado, pero que una persona se animó y vino a tu lado y te habló del Señor y cómo eso cambió tu vida? Bueno, eso sigue estando en los demás. El Cordero vino a tu vida para que vos pudieras apacentar las ovejas del Señor, para que vos crecieras dando, no acumulando. No crecemos nunca acumulando. La costumbre no es la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios es la renovación. Lo de hoy es para hoy, mañana es algo nuevo. Tu tiempo de oración no es una repetición para que me vaya bien ese día. Tu tiempo de oración es para que hoy te encuentres con Él y veas algo nuevo de parte de Él y Él hable a tu corazón y la vida de Cristo explote adentro tuyo. Esa es la vida del Hijo de Dios. Pero si Cristo es el carpintero para tu vida, lamentablemente no va a poder hacer milagros. Y vos necesitas vivir en los milagros de Cristo, no en las cosas, en la vida milagrosa del Espíritu. ¿Amén? Esa vida milagrosa también trae pruebas y es puesta a prueba. Si bien los compatriotas de él, la ciudad, mejor dicho, de él, sus familiares, no lo entendieron, Juan sí lo entendió. Y Juan conocía el tiempo. Pero eso no nos libra de pruebas y de dificultades. Juan entendió y lo dijo de manera clarita. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y cada uno de nosotros sabemos
que la cruz tiene que estar presente en nuestra vida y que por medio de ese proceso de muerte y resurrección, nuestro espíritu se va liberando, nuestro corazón se va ensanchando, la imagen de Cristo se va tallando en nuestra vida y vamos empezando a caminar en un camino distinto al que nosotros trazaríamos. Eso lo sabemos todo, ¿o no? ¿No? El problema es cuando viene el momento, porque no la ves venir. O sea, si fuera todo anticipado, bueno, pero cuando viene el momento en el que es necesario que Él muera, que Él mengúe y que Él muera, cuando viene ese momento de vaciamiento, nosotros a veces no lo vemos venir, y Juan no lo vio venir. Entonces Juan ahora dice, a ver, para un poquito, ¿cómo funciona esto? Yo soy el Elías que había de venir, yo soy la voz del que clama en el desierto, Él es el Cordero, pero yo estoy preso. Entonces, ¿cómo viene la mano acá? No entiendo. A ver, ¿por qué no le preguntan a Jesús? Probablemente Juan el Bautista se podría haber acostumbrado un poco, porque Jesús era el primo de Juan el Bautista. Entonces, en ese momento de prueba, capaz que él recordaba un poquito cuando jugaba a la pelota con Jesús, cuando iban a comer juntos, cuando se visitaban entre parientes. Entonces, ¿será realmente el Mesías? Y manda a preguntar. ¿Y cuál es la respuesta que viene? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos son sanados, que los quebrantados son sanados. Contesta el Mesías, no contesta el primo. Contesta el Mesías. ¿Por qué? Porque es el tiempo del Mesías. Y eso le bastó a Juan para decir, bueno, estamos bien. A veces a nosotros nos cuesta, cuando aceptamos el hoy de Dios, cuando aceptamos al Mesías en nuestra vida, no al carpintero, y viene una prueba, nos cuesta entender. Che, ¿realmente voy bien? Él se encarga de hacerte entender que estás en sus planes, que estás haciendo lo que Él te llamó a hacer, que sos parte de este reino hermoso del Mesías, que viene a establecerse, que hoy en esta tierra trabaja para ganar la vida de cada uno, pero que viene a establecerse y vos sos parte de Él. Vas a ser probado. Si no te digo esto, te estaría mintiendo. Vas a ser probado. Pero esa prueba tiene que ver con crecimiento. Esa prueba tiene que ver no con destrucción. Vos entendiste lo que era la cruz, entendiste lo que era necesario que vos te vacíes, que vos mengues para que Él crezca. Bueno, va a venir la prueba, y la prueba no es para destruir, es para que te vacíes y te llenes de Él. Si yo estoy acostumbrado, no la veo venir a la prueba. Y cuando viene la prueba, en vez de hacer una acción positiva en mi vida, yo le doy la dirección incorrecta y me termina haciendo mal. Entonces es necesario entender el tiempo. El tiempo de Cristo es hoy. El tiempo de Mesías era ahora, pero no lo aceptaron. Y ese no aceptar el ahora de Él no permitió que hiciera milagros. El no aceptar el hoy del Señor hace muchas veces que el milagro de la vida de Cristo en nuestro corazón esté detenida, esté frenada. Y nos empezamos a acostumbrar, y de la costumbre entramos en un acostumbramiento, en ese acostumbramiento nos escandalizamos, y en ese escandalizarnos del Señor perdemos lo que algún día pasó en nuestra vida. Salí de ese lugar. No te quedes un segundo más en ese lugar. Y el último lugar del que tenemos que salir es salir de la visión confusa. El acostumbramiento, lo que nos va a dar acerca de Cristo, es una visión confusa. Verlo a Cristo como carpintero es algo confuso. Los discípulos se habían acostumbrado a caminar con Jesús. Entonces, cada vez que Jesús hacía algo que se corría de su criterio, ellos no entendían, ellos se confundían. Acordémonos que ellos tenían sus intereses propios mientras lo seguían a Jesús. Entonces Jesús continuamente estaba derrimando esos argumentos y levantando una vida nueva, una vida sobrenatural en la vida de ellos. Ellos estaban muy acostumbrados a lo viejo. Podemos ser discípulos acostumbrados,
Podemos haberle dicho sí al Señor, pero nos acostumbramos a algo en nuestra vida que nos tiene estancados, que nos tiene ahí y no nos deja salir. Pero vos querés participar de lo sobrenatural de Dios ¿o no? Vos querés que Él haga milagros en tu vida y no que la incredulidad lo detenga. Entonces tenemos que salir de esa visión deteriorada. En Mateo 14, versículo 22 en adelante, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de ellas a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas y fue hacia Jesús. Ellos estaban acostumbrados a caminar con el Maestro. Entonces acá se da una situación que los va a sacar de lugar. Primeramente, una tempestad terrible. Vos imaginate en medio de una barca. Vos imaginate viento por un lado, oscuridad por el otro. Y de repente se aparece una silueta en medio de las olas, en medio de los refusilos, en medio de la oscuridad. Y ellos estaban tan confundidos que en vez de ver a Jesús vieron un fantasma. ¿Por qué razón? No lo vieron a Jesús sobre la dificultad, sino lo vieron mezclado en la dificultad. Lo vieron mezclado en las olas, lo vieron mezclado en la oscuridad, lo vieron mezclado en esos rayos, esos refusilos que caían. Entonces, ¿qué pasa? Se prendía, se apagaba, veían la silueta, se cruzaba una ola, ¡un fantasma! Cuando estás acostumbrado, tu visión de Cristo es distorsionada por la dificultad. Y la dificultad no te deja ver quién es realmente Él. Porque pese a la dificultad que estaba viendo, Él estaba caminando sobre la dificultad. La dificultad a Él no lo tocaba y nunca lo va a tocar, porque Él es Señor de la dificultad. Pero ellos, por estar acostumbrados, en vez de ver al Maestro que caminaba sobre la dificultad, veían un fantasma. La persona que está acostumbrada, cuando viene la dificultad, no alcanza a distinguir a Cristo. Ve un fantasma. Ve como algo que se está yendo de las manos. No entiende que es Él el que tiene el control. No se acuerda que es Él el que lo subió arriba de la barca. No puede tener visión al respecto. ¿Por qué razón? Porque está acostumbrado al carpintero. Y los carpinteros no caminan sobre el agua. ¿Entienden? Pero acaba de empezar un proceso. Y este proceso es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque tal vez después de la palabra usted se va motivado y quiere empezar a hacer cosas de fe. Y las cosas de fe no van por motivo natural. La obra de fe va por anhelo del corazón, por querer más de Él. Y querer más de Él a usted lo va a llevar a lo que lo llevó a Pedro. No sé, yo veo un fantasma. Si sos vos, Señor, ahí es donde yo comienzo a ver en medio de la dificultad. A veces no entiendo lo que está pasando. Estoy acostumbrado a que Jesús permitió que yo viviera de determinada manera, pero ahora se me dio vuelta todo el gallinero y no entiendo lo que está pasando. Señor, yo no entiendo. ¿Sos vos? Si sos vos, mandá que baje. Mandá que vaya hacia ti. Y por supuesto Jesús que va a decir, ven. ¿Cómo Jesús se va a negar cuando el corazón de alguien está pidiendo lo sobrenatural de Él? ¿Cómo Jesús se va a negar a darte eso cuando vos realmente es lo que estás anhelando? Entonces Jesús le dio la palabra, ven. Y Él comenzó a bajar de la barca y a caminar en medio de la dificultad
hacia Jesús. Todavía no sabía que era Jesús, todavía tenía sus dudas, pero comenzó a caminar en la palabra que Jesús le había dado, porque si él le dijo, ven, ya no es si el agua está fría, si el mar está muy picado, es caminar sobre lo que vos me estás diciendo. Nosotros empezamos a caminar en lo sobrenatural de Dios cuando en medio de la dificultad, primeramente nosotros, aunque tal vez todavía lo estamos viendo como fantasma porque estamos acostumbrados a otra cosa, le preguntamos, Señor, ¿sos vos? Señor, ¿vos estás permitiendo esto de alguna manera? Señor, hay un propósito en esto porque yo soy tu hijo. Porque cada camino está ligado a tu voluntad soberana y vos me dijiste que me agarrás de la mano derecha y no me soltás. Entonces mientras yo voy pronunciando me doy cuenta que Él está en medio de todo esto. Entonces, Señor, como vos estás en medio de todo esto, yo quiero hacer un vacío para que se provoque el milagro. El milagro no se provoca cuando los panes sobran y los peces sobran. El milagro se provoca cuando los panes y los peces no alcanzan para todos. El milagro no comienza cuando hay un poco de aceite en la jarra, sino cuando hay un montón de jarras vacías. Pero alguien tiene que poner ese recipiente, alguien tiene que hacer ese vacío para que el acto se provoque. ¿Y cuál era ese vacío? Señor, mandá que camine por las aguas. No es, Señor, sacanos de la tormenta. Señor, mandá que camine sobre las aguas. Y cuando Él da la palabra, Pedro no camina ni sobre las aguas, ni camina sobre la tormenta. Pedro camina sobre la palabra que el Señor le dio. Y si hay algo que vos y yo estamos necesitando en este tiempo para participar de lo sobrenatural de Dios, es cada vez que viene esa tormenta, le puedas decir, Señor, dame esa palabra para yo poder caminar en medio de la tormenta. Yo no te pido, como le pediría al carpintero, que la tormenta termine. Yo te pido, Señor, que me des tu palabra para caminar sobre la tormenta. Porque que yo te vea claro no va a sostener mis pies sobre el agua. Lo que va a sostener mis pies sobre el agua es tu palabra. Señor mío, decí esa palabra para que yo pueda caminar. Hay gente que se ha pegado golpes muy fuertes. ¿Por qué razón? Porque se bajaron de la barca sin una palabra. Se bajaron de la barca todavía creyendo que el que estaba delante era un fantasma y quisieron probar a Dios de esa manera. Y el resultado fue lógicamente desastroso. Pero si yo desde la humildad entiendo que seguramente es el Señor, pero todavía no lo veo con claridad. Y me animo a decirle, Señor, si vos sos, mandá. Señor, si en medio de lo que yo estoy viviendo, vos estás queriendo hacer un milagro, me estás queriendo enseñar a caminar sobre las aguas, yo todavía no lo engancho muy bien, pero por favor, decí la palabra, dame la palabra. Y eso no aparece de la noche a la mañana. Eso te va a llevar a vos a una actitud de búsqueda. Una búsqueda que te va a sacar de la costumbre de orar a la mañana y se terminó, de la costumbre de tener ciertos días para ciertas cosas. Eso te va a meter en una búsqueda. Eso te va a meter en una actitud. Eso te va a meter en una vigilia. Eso te va a meter en un montón de cosas donde finalmente vos vas a escuchar la palabra de Él. Y ahí te vas a animar a bajar de la barca. Y ahí te vas a animar a caminar en medio de la tormenta. Una visión clara de Él. Él no es el carpintero. Él es el Mesías. El tiempo que hoy estás viviendo es el tiempo del Cordero. El tiempo en donde la gracia y la misericordia todavía están presentes para salvación de la humanidad entera. El tiempo en donde Él te dice, vos sos mi siervo, yo te escogí, no te deseché. Yo te hice parte de mis propósitos. Hoy es el tiempo, iglesia. Hoy es el tiempo del Cordero.
Hoy es tu tiempo en Él. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. No es mañana, no es cuando salgas de este lugar, es hoy. Para terminar, el acostumbramiento te lleva a fabricar una seguridad personal. Y yo veía en la palabra de Dios, ningún hombre de Dios que se separó y buscó asegurar las cosas salieron como él esperaba. Pensé en Lot, que se trató de asegurar el rebaño y la familia en Sodoma y Gomorra, y el resultado fue que esa ciudad ya estaba condenada. Pensaba en Jacob, que el Señor le está diciendo, venite a Betel, Jacob. Pero Siquem es sofisticado, está bueno, los chicos van a aprender acá, tienen computadora, tienen todo, nos quedamos acá en Siquem. Lamentablemente sufrieron sus hijos, su familia, cuando el Señor le estaba diciendo, vení a Betel. Pensaba en Noemí, cuando el esposo se la lleva a Moab. Mira, acá no hay pan, vámonos para Moab, en Moab va a haber pan, dejemos la casa de Dios y vamos a Moab. En Moab muere el esposo, mueren los hijos, y finalmente ella tiene que volver de nuevo a la casa del pan, tiene que volver de nuevo al lugar del Señor. Cuando nosotros en nuestro acostumbramiento queremos hacer una seguridad de las cosas y lo dejamos a Él escandalizándonos del costado, no vamos a alcanzarlo, iglesia. Ahí Dios no va a hacer milagros. Los milagros lo va a hacer en medio de la tempestad cuando vos le digas, di la palabra, Señor. Hazme bajar de la barca. Dame la palabra para que yo pueda caminar y pueda experimentarte a vos. Iglesia, es tiempo de despertarnos del acostumbramiento. Es tiempo de salir. Es tiempo de empezar a ser renovados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo salgo, pastor, del acostumbramiento? Y de la misma manera que vos le dedicás tiempo a otras cosas. Cuando tenés un casamiento, ¿no te quedás toda la noche sin dormir? ¿Sí o no? Era el desayuno a la mañana, todo. Bueno, es una vigilia. Pastor, no, yo al otro día tengo que... Cuando vos realmente querés algo, ¿no insistís? Bueno, pero no, yo tengo 45 minutos para orar a la mañana con Reggie y apago el celular y se terminó. Búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Nos estamos perdiendo de algo tan grande que no tiene sentido. Él ya no es carpintero. Eres el Cordero de Dios. Y todavía estamos en la dispensación del Cordero. Todavía estamos en el tiempo de gracia para recibir y para dar. Todavía Él nos quiere enseñar a caminar sobre las aguas. Pero desde el anhelo de tu corazón tenés que estar preparado a dejar la costumbre de la barca y animarte a caminar sobre la palabra que Él te da. No seas como aquellos que lo conocían, pero se habían acostumbrado y Él no pudo hacer milagros en ellos. Sino que realmente vos le puedas decir, Señor, yo no me quiero acostumbrar a ti. Yo quiero que de aquí a que tú me encuentres, cada día pueda ser una renovación en mi vida. Quiero vivir lo sobrenatural. Quiero vivir el milagro. No quiero que retraigas tu mano del milagro por mi incredulidad. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y vamos en esta noche a poderle decir a Él, Señor, si yo soy de los que se escandalizaron, Señor, perdóname. Nunca más en la vida. Señor, yo no estoy dispuesto a desmerecer tu palabra,
a desmerecerte a ti por la aprobación de los que están alrededor, por satisfacerme a mí mismo para que los demás me digan, wow, ¿cuánto tiene este? Yo prefiero, Señor mío y Dios mío, que los que están sedientos, los que están hambrientos, puedan decir cuánta agua, cuánto pan hay en esa alma. Señor, yo no quiero demorar un segundo más. Hoy es el día para mi vida. Y hoy es el día que yo quiero tomar la decisión. Señor, ya no me conformo con verte a vos de manera confusa. Por favor, decí la palabra si puedo caminar hacia vos y puedo ver con claridad. Necesito escucharte. Necesito que hables a mi vida. Vamos a adorar a nuestro Señor.